El tema de hoy se llama derivadas trascendentes. Derivadas trascendentes. ¿En qué consisten las derivadas trascendentes? Primero, antes que nada, quiero comentarles que las funciones trascendentes se clasifican en funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Bueno, déjenme ver, creo que hay una personita que quiere entrar, ¿sí? Perfecto. Entonces, las funciones decíamos que se clasifican en funciones exponenciales, en funciones logarítmicas y funciones trascendentes. Aquí, en especial, puse un ejemplo de funciones exponenciales. Vean, las funciones exponenciales son aquellas donde ahora una constante está elevada a una variable. ¿Sí? Una constante está elevada a una variable. Esas son las funciones exponenciales. Las funciones logarítmicas son aquellas donde aparece logaritmo natural o logaritmo de base 10, que sería log. ¿Sí? Por otro lado, las trigonométricas son todas aquellas que tienen seno, coseno, tangente, secante, cosecante, etcétera, 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 etcétera. Y para ello, pues obviamente empezamos por la clasificación. Bien, vamos a ver. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Si a nosotros nos pidieran derivar, vamos a pensar que nos pidieran derivar todas estas funciones. Vamos a ponerlas aquí. Derivar las siguientes funciones. ¿Sí? Creo que hay alguien que quiere entrar. Vamos a darle la oportunidad. Perfecto. Nos pidieran derivar las siguientes funciones. Y bueno, pues por ejemplo, que nos pidieran derivar el y igual al seno de x. Si nos pidieran derivar y igual al coseno de 3x. Si nos pidieran derivar y igual a 5x más 4 menos 3x. Vamos a pensar una más. Que nos pidieran derivar y igual al logaritmo natural de x. 5. Si nos pidieran derivar y igual al logaritmo de 8x más 1. Bueno, entonces estaríamos prácticamente derivando funciones trascendentes. Aquí tenemos una trigonométrica, acá tenemos otra trigonométrica, aquí tenemos una exponencial, aquí tenemos una logarítmica, acá tenemos otra logarítmica. Entonces prácticamente estamos derivando funciones trascendentes. Bueno, vamos a empezar con la primera, y igual al seno de x. Entonces me piden derivar y igual al seno de x. Vamos a ver. Y entonces me puedo dar cuenta que me puedo percatar entonces que necesito mi formulario. Lo voy a abrir. A ver.
Listo mi formulario, pero ya ustedes díganme, con su formulario en la mano, ¿sí? Díganme con qué regla derivaríamos esa función, jóvenes. Díganme si tienen su formulario a la mano, ¿verdad? Se los envié. Vamos a verlo. ¿Con qué regla? Ahí están las reglas, jóvenes. Ahí están las reglas. ¿Con qué regla? Díganme el número. 19. Con la 19, correcto. Efectivamente, con la 19. Veamos, me voy a llevar algunas, no todas, pero algunas de las que vamos a utilizar. Me las voy a llevar a mi cuaderno. Estamos por acá voy a ponerlas para tenerlas a la mano, ¿sí? Efectivamente, con la regla 19. ¿Cómo se da cuenta su compañero? Porque miren, aquí adentro de los paréntesis se alcanza a ver que dice seno de U. Y aquí tengo seno. Aunque no tengo U, veamos, eso hay que dejarlo muy claro. Cuando no tenemos aquí a un polinomio, como en este caso del logaritmo que está aquí, o el caso de aquí del coseno, que no es un polinomio, pero ya se utiliza U. Acá no, veamos, acá no utilizamos U, por lo tanto esta derivada es directa. De hoy en adelante vamos a hablar por derivadas directas a las que donde utilizamos las primeras derivadas, ¿sí? Las derivadas simples o directas les vamos a llamar aquellas donde no hay U. Donde hay X, ¿sí? Simplemente son directas. Pero donde hay más que X, se llaman por la regla de la cadena o derivadas compuestas, ¿sí? Compuestas. ¿Por qué compuestas? Porque la regla de la cadena son dos derivadas multiplicándose. Entonces, por lo tanto, hablamos de que esta es una derivada directa o simple. Y por lo tanto, no va a llevar, hay que dejarlo claro, no va a llevar esta partecita que se llama derivada interna. Entonces, acá les aclaro, miren, esto que está aquí se llama derivada externa y esto que está aquí se llama derivada interna. Vamos a ponerle un asterisco acá, ¿sí? Se llama derivada externa y esto que está acá, que le vamos a poner dos asteriscos, ¿sí? De ahí dos asteriscos, se llama derivada interna. Entonces, no llevaría derivada interna por ser directa, Y por lo tanto, aquí queda derivada de y con respecto a x y sería igual al coseno de x. Esto es importante. Esto es importante, que ustedes entiendan qué es una derivada simple, ¿sí? Como esta. Ahora vámonos con la siguiente, que es esta, que dice y por el coseno de 3x. Vamos a ver. Derivar y igual al coseno de 3x. Vamos a ver, creo que alguien quiere entrar. Sí, bienvenidos. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. Y bueno, pues aquí sí vamos a tener que usar la regla de la cadena.
¿Y por qué la regla de la cadena? Porque esto ya no es x nada más, veamos, es 3x. Por lo tanto, acá necesitamos hacer uso de u. ¿Quién es u? U es igual a 3x. Y por lo tanto, como voy a necesitar la derivada de u con respecto a x, que es el proceso de la regla de la cadena, esto va a ser igual a 3. La derivada de 3x es 3. Bueno, ahora vámonos con esto. Vamos a derivar. Estoy derivando externamente y decimos que la derivada de la función es igual y checamos. Veamos cuál es la derivada del coseno de u. Porque obviamente, ¿por qué voy a usar la 20? Pues porque aquí adentro, donde va la función, dice coseno. Entonces, aquí voy a usar la 20. Y la derivada de coseno de u es igual a, y voy aquí. Voy a empezar a leer a partir de aquí. ¿Sí? Dice que ponga un signo menos, y luego dice que el seno de u, pero ¿cuánto vale u? U vale 3x. Y a eso le llamamos derivada externa. ¿Y que está multiplicando a quién? A la derivada interna. Y veamos la derivada interna, ¿cuánto vale? Entonces, por 3. Y entonces tengo que la derivada de la función es igual, este 3 lo pasamos multiplicando por este 1 que está acá, y nos queda menos 3 por el seno de 3x. Perfecto. Y ahí quedó derivada nuestra función. Fácil, ¿no? ¿Por qué pasa multiplicando, profe? Mira, porque este es un número, este es un ángulo. Entonces, no se pueden multiplicar internamente. Pero este que está aquí, después del menos, es un 1. ¿Sí lo vemos? Entonces, eso sí puede multiplicarse. 3 por menos 1 nos da menos 3. ¿Y por qué multiplicando? Mira, porque aquí la fórmula me dice que es la derivada externa multiplicando a la derivada interna. Esta es la derivada interna y esta es la derivada externa. Se están multiplicando. Es parte de la regla. No sé si contesté tu duda. Sí, gracias. Ok. Bueno, vámonos con la siguiente derivada. Creo que alguien quiere entrar. Déjenme ver, ¿sí? Perfecto. Ok. Vámonos con la siguiente. Vamos a ver. Me piden derivar esta función. Es más, me la voy a llevar para allá, abajito. Acá está. Me piden derivar la siguiente función. Y entonces, pues obviamente que esta función tengo que analizarla bien y checar con qué función de todas las derivadas, voy a hacerlo. Y para eso me voy a traer para acá. Me voy a traer para acá el formulario. Vamos a ver. Y ahora la pregunta sería, ¿con cuál de todas las fórmulas que tengo ahí voy a derivar esta función? ¿Quién me dice? Opinen, jóvenes, ni los veo siquiera para que no se me agüiten, que pues me dé yo cuenta que no le atinaron. Pero eso no es problema, eso no es problema.
intentarles aprender. ¿Con cuál fórmula derivaría yo esa función, jóvenes? Jóvenes, ¿se encuentran ahí? Bueno, si nos damos cuenta que hay una constante, veamos, aquí hay una constante, y está elevada a una variable. Pues esa es esta. Pues la constante, esta es la variable. Y esta, pues, es una derivada de las primeras, de las sencillas. Bueno, pues entonces, quiere decir, luego entonces, que podría aplicar, para empezar, también esta regla que dice así, que la derivada de u menos v más w con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x menos la derivada de v con respecto a x más la derivada de w con respecto a x. Quiere decir que si yo tengo un polinomio, puedo derivar término a término. Veamos entonces lo que estaría poniendo acá. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 5 elevado a la x más 4 con respecto a x menos la derivada de 3x. Bueno, voy a echarle un ojito a mis derivadas y se van a dar cuenta que aquí tenemos que esta derivada con respecto a x, desde luego. Esta derivada es esta, vamos. Esta derivada es la 3, una constante por x. Y la otra, pues es esta, veamos, la 15. Pues la 15, aquí la tenemos, la 15 es esta. Por lo tanto, ya lo voy a hacer. Aquí nada más dije que lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Derivada de y con respecto a x es igual. Pero antes necesito saber quién es u para este. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer acá. ¿Sí? ¿Quién es u? U necesariamente tendría que ser x más 4. Pero voy a necesitar la derivada de u. La derivada de u con respecto a x va a ser igual la derivada de x con respecto a x más la derivada de 4 con respecto a x. Volví a aplicar la regla, esta regla, que creo es la regla 9. ¿Sí? Y la derivada de u con respecto a x es igual. ¿Cuánto vale la derivada de x? Vale 1. Es la regla 2. Y la derivada de 4 es 0. Entonces 1. Así de sencillito, veamos. Así de sencillito. Así de sencillito está el asunto, por lo tanto, ahora sí voy a derivar. Derivo externamente, ¿sí? Y un tantito para que se vea la regla. Acá está. Voy a derivar con esta, entonces dice que me voy aquí. De aquí para adelante. Dice que ponga el valor de a, pero a ¿cuánto vale? A vale 5. Entonces pongo 5. Elevada a la u, a elevada a la x más 4. Y dice que la multiplique cuando están juntitas, pegaditas, es multiplicar. Que la multiplique por el logaritmo natural de ¿quién? De 5. Y que lo multiplique por la derivada de u. Pero la derivada de u vale 1. Entonces, por 1. Esto de 1 es lo mismo que no ponerlo, ¿sí? Entonces, realmente la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 elevado a la x más 4 por el logaritmo natural de 5. Y eso es todo. Esa es la derivada. Vámonos con la siguiente que nos quedamos.
Y igual al logaritmo natural de x, vamos a verla. Vamos a derivarla acá. Derivar y igual al logaritmo natural de x. ¿Y con qué regla lo haríamos? Vamos a ver. Ahí están las reglas. Veamos mi función, dice y igual al logaritmo natural de x. Observen que tiene logaritmo natural, quiere decir que voy a buscar una regla que tenga eso. ¿Con qué regla lo derivaría, jóvenes? Pregunto. Busquen en medio de los paréntesis. Y falta el paréntesis, ya lo puse. Sería la 18. No, porque observa que es ln, no es log. ¿Sí lo vieron? ¿O no? Observen ustedes aquí hay ln. ln. Entonces la 17. Así es. Y dice, me la voy a llevar para... Bueno, sí la tengo acá en este formulario. Vamos a verla. La voy a bajar para acá. Y vamos a ver entonces que si voy a derivar con la 17, ¿sí? Me doy cuenta también, o vean, que aquí tiene x. Si tuviera un polinomio o algo más que x, utilizaría toda la regla. Pero como es directa o simple, no me voy a poner derivada de v con respecto a x. Entonces, sí es con esta, pero con esa aclaración. Ahorita voy a hacer una segunda para entenderlo a plenitud, ¿sí? Bueno. Si yo derivo, entonces sería la derivada de la función con respecto a x sería igual, y voy leyendo, dice que 1 sobre v. Pero v, ¿quién es? V es x. ¿Sí? Y dice que multiplicado por dv, pero como no vamos a poner esta porque es directa, alguien podría decir, ¿y por qué directa? Porque si decimos que x es igual, no, que v es igual a x, vamos a verlo, vamos a ponerlo aquí. Si v es igual a x, porque es el único que hay, ¿no? X. La derivada de v con respecto a x sería igual a la derivada de x con respecto a x. Pero dx sobre dx es lo mismo que 1. Es lo mismo que 1. Y multiplicar esto por 1, pues nos da lo mismo. Por esa razón, no se pone esto cuando es directa. Pero vamos a ver otro ejemplo donde ya no es directa, sino es por la regla de la cadena. Vamos a poner aquí algo que dice derivar. No, lo vamos a poner de otro color porque no se vaya a confundir con ese rojo que puse ahí, que fue una explicación. Vamos a ver. Derivar. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a dejarlo que entre. Ya entró. Bien, derivar. Y ahora vamos a poner que función de x es igual al logaritmo natural de 4x al cuadrado menos 2x. Bien, ahora me piden derivar eso. Ah, pero hay que tener claridad. Ahora sí ya no es directa. ¿Por qué ya no es directa? Porque miren, la función que está aquí adentro del logaritmo natural es un polinomio. Entonces, se va a seguir derivando con la 17, pero a diferencia de la anterior, ahora sí va a haber derivada de v con respecto a x. Y entonces, para eso tendría primero que decir quién es v. Y entonces, v
Vamos a ponerlo por aquí. V es igual a 4x al cuadrado menos 2x. Y voy a requerir su derivada interna, o sea, su derivada de v. Derivada de v con respecto a x es igual a la derivada de aquí más la derivada de acá. ¿Sí? Lo voy a hacer directo, rápido, ¿sí? Esto será igual a 8x menos 2. ¿Sí? Lo hice directo, pude haber aplicado la regla 9 primero y después ya derivar término a término. Pero en fin, lo hice directo, porque este ya es un repaso, ya debiera de entenderse del curso anterior y de este. Entonces ahora sí voy a derivar mi función. ¿Sí? Derivada de la función es ponerlo así. Acuérdense que siempre hay que decir que ya estamos derivando. Si lo pongo así, significa que es la función original. Pero si lo pongo así, ya digo que estoy derivando. ¿Y esto es igual a qué? Y empiezo a leer a partir de aquí. Miren. A partir de aquí. ¿Sí? Ah, bueno, me dice que 1 sobre v. ¿Pero cuánto vale v? Vale 4x al cuadrado menos 2x. Eso es lo que vale v. Ahí está, ya lo puse. Pero dice que multiplicado, fíjense, que multiplicado, porque esto, cuando está a la mitad, significa multiplicar. Ven, aquí puse un puntito para indicar que está multiplicando. ¿Sí? Yo acostumbro más ponerlo arriba, porque multiplicar es arriba y dividir es abajo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces dice que por, ahí va, por, eso significa por, multiplicar. Por 8x menos 2. Y entonces tengo que la derivada de la función es igual a 8x menos 2 sobre 4x al cuadrado menos 2x. Y esta es la derivada de mi función. Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque ahora ya vimos, perdón, aquí cometí un error de literal, ¿sí? Aquí es 1 sobre x, que obviamente es x. Me fui con la v de la fórmula, ¿sí? 1 sobre x, ¿sí? Porque v es x, miren, entonces, ¿sí? Claro, ¿sí? Aquí, ¿por qué no lleva derivada interna? Pues porque derivada interna es 1, entonces, pues, da lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere entrar? Vamos a darle chance de que entre. Perfecto. Y entonces, continuamos. ¿Qué otra me pidieron derivar? Ah, bueno, esta. Bien. Me pidieron derivar esta. Ahí es. Ahí, la voy a llevar a la parte de acá abajo. Me piden derivar. Ahora lo voy a hacer con verde. Derivar esta función. Y bueno, ¿con qué regla lo voy a derivar, jóvenes? Voy a traer mis reglitas para acá abajo. Ahí está. Díganme, jóvenes, ¿con qué regla voy a derivar esa función? Con la 18. Ahora sí es la 18, correcto. Correcto. Bueno. ¿Y quién es U, jóvenes? ¿Quién me dice quién es U? Lo que está delantito de quién? Del logaritmo. Del logaritmo. Exactamente. Por lo tanto, U es igual a 8x más 1. Y la derivada de u con respecto a x es igual a 8 más 0, porque la derivada de 1 es 0. Y ahora sí voy a derivar la función, ¿sí?
derivada de la función con respecto a x es igual a, y me vengo, aquí miren, veamos, dice que voy a poner una división, en la parte de arriba voy a poner logaritmo de, esta es una constante, esto, porque esto es 2.71 y fracción, pero sacándole el logaritmo, y dice que los voy a dividir entre u, pero u vale 8x más 1, ¿sí? Y que lo voy a multiplicar por la derivada interna. ¿Cuánto vale la derivada interna? O sea, derivada de u con respecto a x vale 8. Entonces voy a multiplicar por 8. Acá lo voy a poner. ¿Sí? Aguas, no se les ocurra querer eliminar este 8 con este 8 porque no se puede. Y así queda, así queda finalmente la derivada. Esta sería la solución. Todo lo de arriba es un número, desde luego. Sí, es un número. Se puede hacer ese numerito, porque El 8 no se cierra entre paréntesis, profe. si lo ponemos juntos significa que está multiplicando. Pero si quisiéramos, como dices tú, es válido y indica que está multiplicando también. ¿Sí? Como este 8 está multiplicando a x. Pero este 8 no multiplica a 1, nada más multiplica a x. Entonces, por ejemplo, este 8 está multiplicando al logaritmo de e. Logaritmo de e es un número y el 8 es un número. Lo podemos hacer en la calculadora. Veamos. Vamos a hacer todo de arriba. Aquí está la calculadora. ¿Sí? 8 por el logaritmo. No le saqué logaritmo de 8. No, mejor vamos a hacerlo al revés. Vamos a ponerle logaritmo de 2. No, perdón. Vamos a poner 2, le sacamos el logaritmo a 2. Ese es el logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Sí es así? Al logaritmo de e. Perdón. Estoy poniéndole. E vale 2.71, pero bueno. Vamos a ponerlo, acá está e. Vean, 2.7182. Le sacamos el logaritmo natural. Es digo, el logaritmo, sí. Logaritmo natural se llama, no. Logaritmo de base 10. Este es logaritmo natural. Logaritmo de base 10. Y luego por 8. Por 8. Y vale 3.46. Yo podría poner este numerito acá arriba. Y es el equivalente aquí. Y es el equivalente. Pero como tiene muchos decimales, prefiero así. Así es más bonito. ¿Vamos? Así es más exacto, no decirlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto es una constante, todo lo de arriba, y lo de abajo es una variable. ¿Alguien quiere conectarse? Vamos a darle oportunidad. ¿Sí? Bien, continuamos. Básicamente podemos decir que todas las, casi el resto de las fórmulas, ¿sí? Vamos a verlas acá. Desde la 14, ¿sí? Desde la 14 hasta la 24 son trascendentes, se llaman trascendentes. Todas esas fórmulas se llaman trascendentes, ¿sí? Desde la 12, desde la 14 hasta la 24 se llaman funciones trascendentes, ¿sí? Y podemos hacer más ejercicios, desde luego. Pero el día de hoy, aparte de las trascendentes, vamos a revisar las fórmulas
11 y 12, que las estaba dejando. 10, 11 y 12, que las estaba dejando para darles un repasito. Ya vimos la 10, pero vamos a ver la 11 y la 12. Bueno, ok. Ya nada más, por último, vamos a derivar esta última, ahí va, de esta, ¿sí? Derivar y igual a 5 por la secante de 4x al cuadrado menos 8x, ¿sí? Y veamos que ¿con qué fórmula la derivaría? ¿Quién me dice? No está ahí, ¿verdad? Bueno, como no está ahí, vamos a ver acá. ¿Con qué regla la derivaría? La 23. Con la 23, exactamente. Con la 23. Y la voy a poner a mano acá, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que la derivaría con la 23 y que dice que la derivada de la secante de x con respecto a x sería igual, no, secante de u sería igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a x. Vamos a ver si no me equivoqué. No necesariamente me la sé de memoria, ¿sí? Pero de tanto usarla se me pega. Y secante de u por tangente de u por la derivada de u. No es necesario memorizarlas, ¿eh? Estas fórmulas existen en el internet a morir, nada más es cosa de buscarlas. Y lo interesante es saberlas aplicar. Bueno, quiere decir, como aquí hay u, quiere decir que voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Y cuánto vale u? La vamos a poner aquí, abajito. ¿Cuánto vale u? U vale, ¿quién me dice? Observen ustedes quién es u, lo que está delante de sec, de secante. 4x al cuadrado menos 8x. 4x al cuadrado menos 8x, efectivamente. ¿Cuánto valdría la derivada de u? Porque también existe en la fórmula, veamos aquí está. Pues hay que derivar término a término y esto sería igual a 8x menos 8. Y ya tenemos la derivada interna. Vámonos por la derivada externa. Entonces yo le voy a poner y' es igual a 5 por la derivada de la secante de 4x al cuadrado menos 8x. ¿Por qué puse esto, jóvenes, así? En primera, porque quiero decirles que esta es una propiedad de las derivadas, que las constantes se pueden salir de la derivada y quedan multiplicando. Por lo tanto, ahora sí, y' va a ser igual a 5 por lo que me dé acá la derivada de esto. Y comenzamos a derivar. Voy a trabajar de aquí para adelante. Dice que debo de poner la función secante. ¿Secante de quién? De u. Ah, bueno, pero u vale 4x al cuadrado menos 8x. Y que debe estar multiplicando por quién? Por la tangente. Pues el puntito, pero bien puedo poner sin el puntito. Significa de todos modos que está multiplicando. Tangente de u, que es 4x al cuadrado, menos 8x, por la derivada interna, que es esto. Entonces, por 8x menos 8. ¿Sí? Y a todo eso lo está multiplicando el 5. Perfecto. Quiero platicarles
que este 8x menos 8 no se puede multiplicar por esto, porque este es un ángulo. Y le voy a poner ángulo. Y este es un número. ¿Sí? También se llama ángulo o argumento. ¿Sí? Entonces, este también es un ángulo. Por eso es que esto no se puede multiplicar ni por esto, ni por esto. También esto es un ángulo. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser igual, pero esto sí lo puedo multiplicar por este número. Ambos son números. Entonces me da 5 por 8, 40x menos 40. ¿Sí? Y eso está multiplicando ¿a quién? A la secante de 4x al cuadrado menos 8x por la tangente. Ya no puse el punto y es correcto. 4x al cuadrado menos 8x. Y esto es el resultado de mi derivada. Yo creo que con estos ejercicios que acabo de resolver, básicamente, con eso es más que suficiente para que se entiendan el cómo se utiliza el resto de las fórmulas, ¿sí?